Héroes mendocinos, su historia. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. A 41 años de la guerra de Malvinas, como todos los años, porque hay que visibilizar, porque no tenemos que olvidar, porque siempre tenemos que homenajear y conmemorar a nuestros héroes. Y en Mendoza también pasaron un montón de cosas. Y obviamente queremos escuchar, queremos saber. Y hoy vamos a tener, vamos a ir por otro lado de la historia, que tiene que ver con la identidad, ¿no? ¿Qué pasó con aquellos que no fueron identificados? ¿Qué pasó con su cuerpo? Bueno, también hay gente que está en esa lucha, que quiere visibilizar también su función para dar a conocer qué están haciendo. Con mucha gente que fue olvidada. En un ratito. Voy a saludar a los invitados de esta noche. ¿Cómo andan? Buenas noches. Buenas Voy a noches. saludar a Daniel Grilli, profesor licenciado y doctor en Historia, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras. Daniel, ¿cómo estás? Un Hola, gusto. ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias Un placer tenerte siempre. Hugo Tapia, presidente de la Asociación de Excombatientes de Mendoza, ADEM. Hugo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Hugo Romero, veterano de la Guerra de Malvinas. ¿Qué tal? Hugo. Bueno. Y Jorge Rojas, soldado veterano de la Guerra de la Fuerza Aérea. Un gusto. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por ¿cómo estar estás? esta noche acá. Bien. También voy a saludar a Virginia Urquizi. Ella es coordinadora de la unidad de casos del equipo argentino de antropología forense. ¿Cómo estás, Virginia? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y voy a saludar también a Julio Herrera Vidal. Él es presidente de la Asociación Nacional de Veteranos de Guerra de Malvinas de la Fuerza Aérea Argentina. Julio, ¿cómo estás? No lo escucho, Julio. Voy a arrancar para contextualizar un poquito, a ver si me lo pueden arreglar el audio. No, acá no se escucha. Voy a contextualizar un poquito, vamos a contextualizar con vos, Daniel, ¿no? Acerca de, vamos a arrancar con esto, para empezar a revivir esto, ¿no? Lo que tiene que ver con la Guerra de Malvinas, a 41 años. Cuando hablamos de la Guerra de Malvinas, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Acá en nuestra Argentina, en nuestro país. Bien. Cuando recién nos presentábamos y charlando con los compañeros aquí, uno se siente realmente pequeño al lado de gente que estuvo en pleno conflicto. Entonces yo abarco el tema desde el punto de vista histórico. Como recién los escuchaba decir, nosotros en las escuelas, en la universidad, el tema se toca. Y lo que ustedes comentaban también es cierto, los silencios también se tocan, también existen. Entonces, la Guerra de Malvinas es un conflicto en el que nuestro país se enfrenta a una potencia extranjera, y cuando hablamos de potencia hay que entender que Inglaterra estaba apoyado por toda la OTAN, con toda la fuerza que va a significar eso, con todo el aporte de armamento, y en un momento determinado, y ahí hay un dato interesante que se puede jugar desde el punto de vista histórico, si era el momento preciso el hecho de hacer ese reclamo, que este reclamo data de muchísimo tiempo, porque Argentina, a través de su independencia, hereda el territorio español, y dentro de ese territorio español están las Malvinas, primero por antecedentes geopolíticos, después por antecedentes geográficos. Malvinas es parte del territorio argentino. Es decir, que si uno lo entiende esto, es decir, Argentina va a estar reclamando desde 1833, cuando esa fragata inglesa, estos piratas ingresan al territorio argentino y se posesionan de este lugar, la Argentina desde ese momento comienza sus reclamos. Han habido varios antecedentes históricos que nos hablan del reclamo en distintas entidades, en distintas instituciones, y hay varias instituciones que también apoyan este pedido argentino, es territorio argentino. Y en un momento determinado, en 1982, durante el último proceso militar, el proceso de reorganización nacional, las autoridades políticas en ese momento deciden tomar esta acción bélica a fin de recuperar el territorio argentino. Entonces, desde el punto de vista histórico, uno podemos decir que el territorio de Malvinas le pertenece a nuestro país geográfica e históricamente, que tiene derechos sobre todo ese lugar y sobre toda la periferia que rodea a Malvinas y el sector antártico argentino. Hay derechos reales que dicen que eso es territorio propio. Y entonces, en ese momento, en 1982, las autoridades intentan recuperarlo por el aspecto o por el lado de la fuerza.
quizás ahí en ese caso ustedes son los especialistas en el desarrollo del conflicto bélico. El conflicto dura casi 2 meses y en un momento determinado, como recién lo dialogamos, las tropas argentinas presentan la rendición a este conflicto. Es un tema difícil. ¿Por qué? Porque, como lo dije al principio, tiene muchas verdades y hay muchos silencios. Y esos silencios ellos son los protagonistas de los momentos. Él hablaba de la Fuerza Aérea, perdón, de la Marina. Entonces, esas pequeñas anécdotas, los que trabajamos en docencia, a veces no nos llegan y hacen a que ese conocimiento histórico se recree, porque es importante. Y recién lo hablamos, ¿por qué se produjo, disculpa si me lo hago muy largo, por qué se produce ese proceso de desmalvinización? Porque cuando ellos llegan, apenas termina el conflicto, les piden silencio absoluto. Entonces, hay que ir conociendo todas esas facetas, hay que entender el tiempo histórico, qué pretendía el gobierno con esto, lo entendió como una derrota, fue una derrota militarmente y humanamente. ¿Por qué los soldados fueron silenciados cuando llegaron del conflicto? Todo eso es necesario que a 40 y tantos años de producido el conflicto se den a luz. Hay miles de relatos que han quedado en el olvido por distintas circunstancias, pero eso hace que el hecho histórico tome mayor trascendencia. Si uno los conoce personalmente, los ve, decir, ahí tenés un combatiente en Malvinas, estuvo peleando por el territorio nuestro. Y lentamente, con el paso del tiempo, por distintas circunstancias, pareciera que el hecho histórico va perdiendo fuerza y sí se retoma, como vos lo dijiste, para el 2 de abril, sí lo recordamos, y nos dura un poquito. Bueno, es la característica de la Argentina, que vivimos un momento eufórico durante un pequeño momento y luego, por distintas circunstancias, la historia se va olvidando. La función sería, esto es un hecho histórico que debe ser revalorizado en su justa medida. Sí, y lo interesante es que tenemos los personajes que estuvieron en ese hecho. Total. Por eso, gracias Dani, por todo este contexto, ¿no? Que por ahí hay que entenderlo. Habló de silencio, Hugo, ¿no? Y digo, un silencio, ¿por qué le pidieron silencio? No, eso fue un silencio militar, digamos, que nos pidieron porque no querían, digamos, que se enteraran de lo que pasó en la guerra en sí. Bueno, estuvimos comentando cosas acá que el gobierno no le caía bien, digamos, que el veterano de guerra, el que pasó, el que vivió, el que estuvo ahí, no se enterara de todo lo que pasó. Bueno, recién estuvimos comentando con él un asunto de las entregas de mando. Eso no se sabía, de las entregas de mando que se hicieron, porque le convenía, digamos, a Inglaterra, le cayó justo la ficha, entonces, bueno. Pero también decíamos nosotros no perdimos la batalla, no perdimos la guerra. Esto es un cese, digamos, de fuego que se hizo, que de acá a 150 años más se va a volver. Yo le digo acá al profesor, en la historia, no sé si estoy equivocado, hay 2, digamos, países que le hicieron frente a Inglaterra, que son los zulúes y la Argentina. No sé si... Eso, históricamente, yo googleando siempre, me gusta interiorizarme, tengo entendido eso, que hay un actor, digamos, y un cantante que lo dijo. No me acuerdo bien el cantante. Pero bueno, volviendo al silencio, fue un silencio, como le decíamos, ellos volvieron en avión, yo estuve en el portaaviones, ¿no? Volvimos un día a la noche, ya los dieron, digamos, ese día franco nada más, y al otro día lo presentamos a trabajar normalmente. No es que dijimos, bueno, le damos una semana, 15 días, 20 días, para que ustedes saquen esa cosa que tienen adentro. Eso no fue. Fue todo diferente, fue la entrada, digamos, nuestra. Eso es lo que... Perfecto. Quiero también hablar, ¿no? con ella, ¿no? Quiero hablar con Virginia, porque es muy interesante lo que... Voy a hablar con cada uno, pero quiero interesarme un poquito con Virginia. Te he leído, te he escuchado y no dejo de asombrarme de esto de buscar la identidad, ¿no? Digo, mucha gente, muchos familiares que no sabían qué pasó con su hijo, con su nieto,
con su tío, no sabían. Entonces digo, qué importante esto de la búsqueda de identidad y el trabajo que realizan ustedes. ¿Les puedes contar a la audiencia, Virgi, qué trabajo hacen? Bueno, primero, hola a todos. Nuestro trabajo lleva ya muchos años. El equipo argentino de antropología forense surge en el año 1984 Ujú, a partir de la necesidad de dar respuesta a los familiares de las víctimas de desaparición forzada que habían sido enterrados sin nombre, ¿sí? En diferentes contextos, en diferentes lugares de Argentina. Ese es nuestro nacimiento como equipo y la misma metodología que nosotros realizamos a partir de lo que es la arqueología, la antropología forense, la investigación histórica, el análisis en laboratorio y el ujú, análisis genético, ujú, es lo mismo que nosotros realizamos en lo que es el Plan de Proyecto Humanitario Malvinas, ujú, que surge en el año 2013, a partir, siempre estas cosas surgen a partir del pedido de los actores involucrados, de las familias, ujú, ¿sí? Familias que cuando habían ido a Darwin no habían encontrado el nombre de su familiar ujú. caído en la guerra. Entonces, nosotros somos parte de un proyecto donde hay diferentes instituciones, obviamente un proyecto que fue posible a partir de la intermediación del Comité Internacional de la Cruz Roja entre los dos estados para poder llevar a cabo los trabajos técnicos en las islas, que implica esto, ¿no? Exhumar los cuerpos de los combatientes, obviamente siempre con todo el respeto y con todo el cuidado que un proyecto humanitario implica, ¿no? La necesidad de poder hacerlo de la mejor manera para poder llegar a las mejores definiciones. Me quedo con digo, Virgi, me quedo con esto, con esto que dijiste, que te escuché. Me parece muy interesante lo que ellos hacen, ellas hacen, ¿no? Porque hay mujeres y hombres. Em, Hay 230 sepulturas, ¿no? 121 llevan la leyenda soldado argentino solo conocido por Dios. Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte. Imagínate para esos padres, para esas madres, para esos hijos, para esas esposas Ujú, que tuvieron la posibilidad de viajar en diferentes momentos de la historia desde que terminó la guerra hasta ahora y que encontraban esa placa con el peso que esa placa implica, ¿no? qué O fuerte. sea, era muy fuerte, nos contaban ellos, entrar al cementerio de Darwin y era difícil encontrar placas con nombre, eran más las placas que llevaban esa leyenda que las placas que estaban identificadas. Pero Ujú, bueno, a partir de un enorme esfuerzo, como dije antes, de la sociedad en el ujú, sentido de las familias, ¿no? Involucradas, de organismos, de excombatientes o veteranos, según como se llamen, ¿no? ujú, Cómo se autodefina cada uno, ujú. comisiones de familiares y demás, se pudo llevar a cabo este proyecto que hoy nos están faltando solamente identificar 6, 6. ¿sí? Qué De logro. esos Felicitaciones, 121. déjame decir públicamente felicitaciones, qué logro esto. Y me imagino la desesperación de las familias, ¿no? ¿Con qué se encontraban? Digamos, una familia desesperada pidiéndoles, les piden directamente a ustedes. ¿Cómo es el...? El, el pedido fue a lo largo de la historia Ujú, diferente. Había familias o organizaciones de combatientes que se presentaban a la justicia, ¿no? ujú, Pidiendo que esto se haga. Porque era claro. una deuda del Estado y estábamos hablando de un número limitado, ilimitado no en el sentido de la cantidad de víctimas, ¿no? Sino que estamos hablando de una guerra en la cual había listados de personas que viajaron a la guerra, tanta cantidad de personas volvieron, otros cayeron en combate y, digamos, era un trabajo que desde la investigación histórica no era compleja Sí. hacerla, ¿sí? A esa Ah, tarea. Y por otro lado, estábamos hablando de trabajar solamente en el cementerio argentino en Darwin en sobre 121 sepulturas que terminaron siendo 122 individuos, ¿no? wow. Pero para las familias era no solamente la posibilidad de reconocer el cuerpo de su familiar, sino también la posibilidad de poder hablar por primera vez de esto.
Qué bien. demandar, decir lo que habían Total, vivido, total. decir lo que no habían recibido por parte del Estado. No sé, el Y, la, Estado, y sobre todo, Virgi, como, digo, como, con toda la gente que está acá, ¿no? Que la desesperación, primero que no volvió, ¿no? Cuando volvían todos, había gente que no volvía, ¿no? Y segundo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque eso debe ser desesperante, digo, la familia. ¿Qué pasó con la persona que fue? Que no hay respuestas, o sea, no hubo respuestas. Y sobre todo una falta total de respeto cuando leemos, dice, soldado argentino solo conocido por Dios, o sea, sí, 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 Las estamos tumbas, debatiendo, digamos, sí, sí. eran una sola. Era Ujú, como si hicieras una zanja ujú, y los soldados iban ahí. ujú, Lo que dice la señorita, ujú. algunos familiares no quieren que vuelva el cuerpo ya reconocido al territorio. Sí, Quieren claro. que estén, digamos, velando, digamos, lo que nosotros siempre decimos, son héroes ellos que dejaron la vida ahí. Está. Hay una sola persona que es un capitán, creo que es, no sé si estoy equivocado, que fue a Córdoba, Ujú. que en el conflicto falleció el nene, no sé si estoy equivocado, y él quiso, si llego a morir, quiero que me traigan al lado de mi hijo. ¿Estoy equivocado, Celeste? Virginia. Virginia, Ujú. que está, no, lo no, trajeron ese de es un, sí, sí, ese es un caso un solo caso, nada más. es un solo caso, pero lo que no fue parte de este plan de proyecto humanitario. Esta Sí, persona ya estaba identificada de antes sí, Ujú. y la familia ya había hecho pedidos al Estado para que esto se pudiese hacer. En relación a esto, es importante decir que el plan de proyecto humanitario no contemplaba el el traslado traslado, de los exactamente. cuerpos al continente, Total. ¿sí? El plan de proyecto humanitario contemplaba solamente como tarea humanitaria el reconocimiento de esos De cuerpos los cuerpos. y de alguna manera se comprometía en el caso de que las familias quisiesen a que el Estado hiciera todo lo necesario para que cada familiar Perfecto. hiciera el traslado o no al continente, pero no era Perfecto, parte Virgi. del plan de proyecto Perfecto, humanitario. Virgi. Perfecto. Tengo que hablar con Julio Perfecto. también. Tengo el tiempo muy acortado en el programa, así que voy a hacer como un. Me encantaría que dure 2 horas, pero no dura dos No horas, puede. ¿no? Dura media hora. Así que, Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos a todos. Cuando te decimos 41 años de aquella guerra, ¿qué se te viene a la cabeza? Y se me vienen tantos momentos, tantas cosas que hemos vivido y los 40, prácticamente no 41, sino del año 88, años de mentiras de lo que no contaron que ocurrió en el litoral marítimo patagónico, de las incursiones británicas, de los muertos, los 17 caídos en combate en la Patagonia. Eso me viene, la injusticia, no contar una historia completa y contar la mitad para favorecer a un grupo. Es muy feo, muy feo lo que ocurrió. ¿Te agarra tristeza, impotencia? Y sí, yo hace muy poco, con mi señora fuimos invitados a Gran Bretaña para los 40 años de Malvinas, Ujú. el año pasado, Sí. y me traje una declaración jurada de una misión en el continente, de un ataque que se frustró por el tema del clima y se enfermaron 2 integrantes, si no hubieran destruido una de nuestras bases. No se puede vivir una mentira eternamente y una injusticia. Eso lo hago con conocimiento de causa porque la declaración jurada ante escribano, apostillada en Gran Bretaña, la tengo acá. Y ahora será presentada en muchos lugares para terminar con, digamos, no son 41, pero muchísimos años de mentiras. Entonces, en todos estos años hemos perdido compañeros, muchos compañeros, que se fueron a su tumba, están ahí olvidados, como NNs, sin su pleno reconocimiento. Porque quiero recordarles a todos, y lo deben saber por supuesto, Jorge lo sabe, Jorge Rojas, que las pensiones honoríficas eran para los soldados conscriptos, la ley 23.109. Y la cosa, después de los caras pintadas, desaparecimos
los políticos de aquel entonces, por un decreto, nos dejaron fuera del reconocimiento pleno. O sea, más allá de la locura y la injusticia de una guerra, metidos ahí por una dictadura militar, siendo menores de edad, sin permiso de nuestros padres, el robo de la identidad, porque a un joven, ¿sí?, le roban la identidad cuando lo traicionan y no se comenta y se dice la verdad de lo que ocurrió. Hay más de 20 incursiones de las fuerzas especiales británicas en la Patagonia. Y aquí están. Mira que estamos, Jorge, coincidís que te veía con la Sí, cabeza. totalmente. Sí. Totalmente, porque como dice Julio, todas esas incursiones que hubieron, por ejemplo, te nombro alguna, en Caleta, Libia, desembarcaron un grupo especial británico y derribó un helicóptero, de ahí murieron 10 ya de entrada. Después la operación Micao, que fue en el sur, ¿cierto? Que ellos sí, por una cuestión climática cayeron, fueron rescatados por los chilenos, que inclusive eso está en las redes, fracasó por eso y que después, bueno, fueron condecorados por eso. La logística que hacían el país vecino, la inteligencia, y todo eso fue pasado como accidente, ¿sí? Fuerza Aérea Argentina, en este caso, fue la que mayor daño le produjo a la flota inglesa, reconocido internacionalmente. Le hundimos y le dejamos fuera de servicio casi todos los barcos. Puntualmente, esta brigada acá, la 4ª Brigada Aérea de Mendoza, una brigada de escuela, que por acá pasaron todos los pilotos que son pilotos de caza. Por eso la mayoría son, la mayoría de los muertos en combate han salido de acá. Fuerza Aérea perdió 55 soldados, llamémosle general, y bueno, el resto, más allá que le pusimos realmente el daño material y económico a la flota inglesa, no estamos reconocidos. Por lo que dice Julio, a través de un decreto que firmó el presidente Alfonsín en ese año, directamente nos dejó fuera de contexto. Perfecto. Aún ahora estamos reclamando Sí, no. nuestra veteranía. Total, total. Quiero hablar también con Hugo, ¿no? Hugo, les pido Julio, me dice la producción. Julio, muchísimas gracias por tu testimonio. No, gracias a ustedes para que podamos decirle al pueblo argentino que le mintieron todos estos años, porque en la Patagonia hubo muchos ataques y acá no pasó nada y negociaron y le dieron todos los carapintadas. Yo agradezco en nombre de mis compañeros, que son muchos, que todavía viven y merecen un mejor trato, porque las leyes no son iguales para todos. Les agradezco de corazón. Gracias, Hugo. Bendiciones a todos. Gracias, Julio. Chao, perdón. Julio. Ahí está, gracias. Ahora sí voy con Hugo. Hugo, 41 años. ¿Cómo te ves parado hoy? Digo, ¿coincides con tus compañeros hablando de impotencia, de tristeza, de injusticia? Y exactamente un poco lo que hemos dicho todos, realmente después de 41 años no nos sentimos reconocidos, no nos sentimos valorados. Y digamos, en el caso nuestro, que pertenecíamos a la Fuerza Aérea, si bien nuestra función era dar el soporte para que los pilotos cumplieran la función y que cumplieron muy valientemente, nosotros parece ser que no existiéramos, como que no hubiéramos hecho nada, como que, en el caso de nosotros, de la Fuerza Aérea, como que los aviones hubieran volado solos. Nadie preparaba los aviones, nadie se ocupaba de los pilotos, que realmente, ojo, esto lo Y nadie reitero. defendía las bases, porque Claro, eran blancos. y la defensa de las perfecto. bases. Los aviones, en el caso nuestro, tenían que ser aprovisionados, los pilotos tenían que ser atendidos desde el punto de vista Artillado, dormir, alimentarse, tener la atención sanitaria, como en el caso personal. Y bueno, es como que no estamos reconocidos, básicamente. ¿Esa es tu conclusión después de 41 años de lo que sucedió? No somos reconocidos, No son efectivamente. A mí me gustaría Sí. agregar una cosita. No sé si es por la misma campaña de desmalvenización, pero nunca se resaltó realmente el verdadero esfuerzo. Que los Sí, pibes, los de chicos, que los pibes, que esto.
no sabes el laburo que se hizo. Es lo que le decía a él, las furias que pusieron. La garra, La guerra. la garra. ¿Te Pero es emociona, Jorge? Yo lo veo desde el punto de vista de la Fuerza Aérea y es que lo comento. El hecho que se haya estado en el continente no se reconoce, pero fíjense que aviones que llegaban averiados y tenían que ser acondicionados Separado. por los mecánicos, por los electricistas, por todo, para que al otro día volviera a salir ese avión. Y eso tiene que ser reconocido y aparte es obviamente de conocimiento general que los ingleses tuvieron acción. Incluso se hablaba que en San Julián tuvieron acción los ingleses. Sí. En un momento determinado los aviones tuvieron que salir porque habían buques cerca de la costa, cerca de San Julián. La Fuerza Aérea fue una amenaza tremenda. Los aviones Vulcan para- haciendo inteligencia a altura. Ahí partían escuadrillas de 4 aviones, venían 2, no venía ninguno, salían 6, venían 3. O sea, eso era permanente, bum, 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 todo, pero Terrible. porque una vez que se sabían las posiciones había que salir inmediatamente, artillar los aviones y salir. Para ir cerrando, tengo tan poco tiempo, ¿no? De esto. Pero quiero que le cuenten, hay toda una nueva generación mirándonos, ¿no? Y que por ahí me incluyo en esa nueva generación que no nació en esa época, que no estuvimos allí, que no sabíamos qué pasaba en la Argentina, lo sabemos por libros, lo sabemos por Claro. testimonios. ¿Qué le dirían? ¿Quiénes fueron los héroes de Malvinas? Voy a arrancar con vos, Hugo. Miren, los héroes de Malvinas, en realidad éramos personas comunes que nos tocó desempeñar una función, en este caso como soldados, porque si bien teníamos cierta preparación militar que nosotros recién la habíamos tenido. En el caso de los soldados de Fuerza Aérea habíamos sido incorporados el 4 de enero, o sea que teníamos una mínima formación desde el punto de vista militar y mucho menos bélico. Éramos gente común que recibimos una mínima preparación para defender a nuestra patria. Bien. Jorge. La otra parte, que aún así con una mínima preparación, el sentimiento patriótico era muy grande. Eso sí. Y no importó la... Sí. Importó ir con el pecho inflado hacia el lugar del hecho y poner todo lo que tenía que poner, ¿no? Se me emociona, Jorge. Gracias, Jorge, por tu emoción también, porque es parte de esta historia también. Daniel, ¿vos lo viviste, obviamente, desde otro No, lugar? yo fui convocado, pero no No, pero fui... digo, lo viviste desde el lado de ciudadano, de eso, sí. Bien, Ujú. fui convocado, pero no incorporado por número bajo, como se le decía normalmente. Mi clase, la que fue convocada al conflicto, vecinos de mi edad fueron. Bueno, y vivimos todo eso. Tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de mis vecinos y no salían de casa, no querían decir nada. No. Entonces, bueno, a ver, a tu pregunta, la historia se hace con hechos, se va reconstruyendo con los restos que van quedando de esos hechos. Ellos son la voz viviente, la voz cantante de un conflicto que la Argentina tuvo, de un hecho histórico que se vivió y que aún quizás no ha madurado en su debido punto para que todas las aristas sean conocidas. La historia se hace con documentos. Ellos son documentos vivos a los que nos tenemos que munir nosotros y para poder recrear ese relato histórico y darle las vivencias que han ido quedando en el tiempo. Un pueblo que olvida a sus héroes no tiene pasado y al no tener pasado cualquiera puede indicarte una dirección y seguirla. Es fundamental que el ciudadano de un país conozca su pasado para saber dónde viene y hacia dónde se sigue. Quizás voy a tocar un tema feo, pero con el paso del tiempo, lentamente, con este hecho y otros hechos históricos, uno se va mochando algunos conocimientos porque no es necesario que se sepa tanto. Quizás es una situación o algo discutible, pero en la medida que el pueblo tenga o la ciudadanía tenga menor información, está desinformada y uno puede llenar esa desinformación con otro contenido. Con desinformación. Perfecto. Hugo, ¿qué le Voy dirías a tomar la palabra de acá del compañero. Es un sentimiento patriótico lo que hicimos nosotros.
Yo, como les comentaba, yo soy de carrera. Yo entré a los 15 años a la escuela mecánica. Creo que fui como todos, fuimos preparados para una guerra que nunca supimos que la Argentina iba a haber. Así que es una mochila que llevo yo adentro mío, que eso lo voy a llevar a la tumba. Soy realista en ese sentido. Creo que mi carrera militar terminó en Malvinas y es algo que no me voy a olvidar nunca. Y esa experiencia que tenga, como decía acá el señor, la voy a volcar hasta cuando pueda y me dé los años para seguir hablando de Malvinas. Muchas gracias. Virgi, estas 6 almas, ¿no?, que faltan identificarse, ¿cómo va el procedimiento? El procedimiento, digo, para recuperar esas identidades, ¿no? ¿Está todo muy verde? No, seguimos trabajando. Hay un compromiso. Nosotros asumimos compromisos con cada uno de esos cuerpos exhumados en Argentina o en cualquier parte del mundo para poder sumarlos a la historia de esa familia y a la historia de nuestro país, ese nombre y ese apellido. Así que el proceso sigue, el proyecto sigue su curso, seguimos en la búsqueda de las familias que nos faltan. Son perfectamente identificables porque de los 6 tenemos un perfil genético, así que está faltando la comparación, pero han pasado 41 años, 41 están años. a punto de cumplirse. Y muchas familias ya no quedan integrantes de esas familias, entonces es imposible obtener ese material genético muchas veces para poder llevar a cabo las comparaciones. Pero el compromiso está y la necesidad de terminar este proyecto con todos los nombres de cada uno de estos héroes es lo más importante para nosotros. Total. Ahí tenés Y- un caso, perdón, Sí. tenés un caso de lo que veníamos hablando, que se borró tanto de la historia que hasta las familias desaparecieron. Es lo que acaba de decir ella. Es un ejemplo de lo que estamos hablando nosotros. Total. Y por eso hay que dejar este legado, ¿no? Cuando me refiero a legado, me refiero, yo cada vez que hace 4 años que este programa está al aire, 4 años que hablamos de Malvinas con distintos invitados, invitadas, y siempre me pregunto qué va a pasar cuando ya no estén ustedes para contarnos esta historia, para revivirla. Y creo que acá es donde todos tenemos que tener un compromiso como sociedad para que no muera nunca esta historia. Digo, más allá que estén en los libros, más allá que se pueda dar en las escuelas, digo, como sociedad, ¿no? Tener vigente esta historia, incorporarla y no olvidarlas y no olvidarlos. Y olvidarlas también porque hubo también mujeres, ¿no?, Hay que que dar un fueron Malvinas. ejemplo como sociedad, sí. Hay que respetar para ser respetados, pues. Si no respetamos a nuestra Total. gente, a nuestros héroes, ¿cómo pretendemos ser respetados? Eso la política no lo entiende quizás, pero es un paso muy importante. Pero la sociedad sí. Y estamos todos luchando para eso. Muchísimas gracias. Yo te quiero a los- decir, Sí, no. breve. Viste que está la verdad, la memoria y la Sí, justicia. sí. Son 3 patas Sí. de una mesa. Nosotros somos la 4. Porque lo confunden a nosotros que fuimos a luchar por Malvinas mientras los jefes estaban acá. Claro. Nosotros somos la 4ª pata, perdón la palabra, de la verdad, la memoria y la justicia. Total, coincido. Gracias, muchísimas gracias a los 4. Gracias a Muchas vos. gracias, Virgi, No, un gracias beso a vos. gigante Gracias. y las felicito a todos, por el gran labor que hacen. Gracias. Ahí está, muchísimas gracias. Y ahora sí, gracias por acompañarnos. No olvidemos, y yo tengo mi medallita siempre llevada conmigo, me lo regaló un veterano a quien le mando un beso gigante. Tengo mi medallita acá siempre conmigo. Y en estos momentos donde las traigo, ¿no? Porque esto va a quedar siempre. Gracias por acompañarnos. Y recordamos, ¿no?, 41 años de la Guerra de Malvinas, a nuestros queridos héroes. No olvidar jamás. Hasta el próximo programa. Chao.